Hola a todos y bienvenidos a entendiendoeluniverso.org. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos sobre conceptos básicos, atendiendo a algunas observaciones y comentarios que me han hecho algunos de ustedes sobre tratar algunos puntos básicos también que tenemos que tener muy precisos y muy claros dentro de nuestra creencia, de nuestra doctrina. Y por eso hoy les traigo un video que vamos a llamar Dios es uno y único. A la luz de las Sagradas Escrituras vamos a descubrir cuál es la verdadera intención y significado de algunos pasajes bíblicos que muchas asociaciones de carácter religioso han tergiversado con el tiempo y que han provocado una confusión completa en la forma de creer acerca de Dios. Como es un ejemplo muy claro y que ha trascendido a través de tantos años el dogma de la Santísima Trinidad. Esta surge en el año 325 de la era cristiana. Pues nosotros, al pertenecer al pueblo santo de Dios, debemos de tener muy claro y muy preciso que Dios es solo uno y único, que Él es el creador absolutamente de todas las cosas, con su poder se manifestó, y que Él es el único ser que es todopoderoso. No hay ningún tipo de división de ese ser único, ni hay emanaciones tal cual de este ser único. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas y se manifiesta en nuestro propio ser, en nuestra propia forma de existir, tanto en la humanidad como en el universo entero. Un ejemplo muy claro es nuestro cuerpo. Los órganos de nuestro cuerpo funcionan de una manera tan perfecta. Por ejemplo, no hay cámara, por mucha tecnología que tengamos hoy, que pueda igualar lo que hace un ojo humano, o ese músculo incansable que es el corazón y que permanece ahí hasta el último día de nuestra vida, funcionando día y noche. Y bueno, podemos hablar del sistema circulatorio y después pasar a la grandeza del universo, que ni siquiera conocemos mucho sobre lo que hay en el universo, en el mismo océano, en la Tierra. Todo es tan perfecto que es imposible creer que todo se ha hecho de una manera espontánea o de una manera pues digamos a la prueba y error, y que ya casualmente los órganos de nuestro cuerpo quedaron en un funcionamiento perfecto. Es innegable la existencia de un Dios diseñador y creador de todo lo que existe. En ese sentido tenemos que considerar siempre que Él existe y todo lo mantiene con su poder. Todo lo que ha creado lo mantiene con su poder. Si Dios está, como diría el panteísmo, en todos lados y todo lo creado dejará de existir, entonces Dios también dejaría de existir. En cambio, nosotros creemos que aunque todo dejara de existir, Dios sigue existiendo. Esa es una gran diferencia. Dios no puede dejar de existir. Él ha permanecido por todos los tiempos y la creación tuvo distintos momentos, porque hay un misterio en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Pareciera ser que ya existía una creación y fue desordenada, y por eso en Génesis empieza a partir de reordenar lo que ya había existido. Pero eso nos habla de una creación que no está en el Génesis, pero que se sobreentiende por cómo está redactado. Existía algo que Él creó de la nada, como dice también Génesis, y entonces hubo un desorden, y entonces empieza a reordenar. Por eso la parte de Génesis 1 sobre la creación tiene ahí algunas ideas que muchos se confunden. El tema aquí, bueno, me estoy quizás saliendo un poquito, pero bueno, el punto es que hubo un desorden. Ese desorden obviamente hay que entenderlo porque es
precisamente el enemigo, el Satán, que viene con sus ángeles que lo siguieron para venir a desordenar lo que en un momento ya estaba ordenado. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de caos ni de desorden, sino que parte el Génesis de un reordenamiento de todas las cosas. Pero bueno, siguiendo con el tema precisamente de Dios como todopoderoso, tenemos muy claro, en la Biblia nos enseña el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2, que hay una declaración muy precisa que hace Dios. Yo soy el eterno tu Dios. Es muy claro, no hay como pensar que hay otros dioses o que hay, él declara yo soy el eterno tu Dios. Incluso esto se establece muy bien en la parte de lo que hace el pueblo judío cuando expresa con los pasajes de Shema Israel, declarándolo todos los días a través de los versículos de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, Deuteronomio 11, de los versículos 13 al 21, y el libro de los Números, capítulo 15, versículos 37 al 41, que nos declara: oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es único. Amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estuvieres en tu casa, cuando anduvieres por el camino, y al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu mano, y serán por diademas entre tus ojos, y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Vemos que todo se refiere a un único Dios, al todopoderoso Dios. Y vemos cómo estas creencias que fueron surgiendo a través de los tiempos han influenciado incluso hasta nuestro propio idioma. Porque si vemos esto de Trinidad en lo que es el RAE, dice de la siguiente manera. Dice que es una distinción de tres personas divinas en una sola y única esencia. Misterio inefable de la religión cristiana. Ya en una segunda opción de traducción o de comprensión dice que es una unión de tres personas en algún negocio. El punto es que esto también está profetizado. Las cosas a través del tiempo han ido cambiando, se han ido modificando. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25 es muy claro, diciendo así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esto lo cito en razón de las enseñanzas que plantean la existencia de un Dios trino. ¿Por qué? Porque esto está profetizado, van a empezar a cambiar y a modificar el sentido de las cosas. Y esto ha sucedido ya en muchas de las asociaciones religiosas que existen hoy en día. Han cambiado el Shabbat, han cambiado, declaran que hay un Dios trino y empiezan a modificar tantas y tantas cosas que es muy, a veces confunde a muchas personas, y por eso yo les recomiendo que siempre vayan siempre a la Biblia. Vayan al Tanaj, lo estudien, lo comprendan por su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una influencia de estos espíritus de error, es que muchas veces creemos otras cosas, ¿no? Como lo hemos platicado en las festividades divinas, ¿no? Que hay quienes dicen que ya no hay que celebrarlas, que eso ya quedó abrogado, o quienes lo interpretan mal. Todo tiene que ser siempre a la luz de las escrituras, porque si no vamos a tener la influencia de espíritus de error que nos van a llevar por otros caminos. Entonces, en esta parte yo les recomiendo siempre que vamos a estudiar las cosas leyendo la escritura sagrada.
Este dogma de la Santísima Trinidad tiene su origen cuando se lleva a cabo el Concilio de Nicea en el año 325 de la era cristiana con el emperador Constantino. Tras haber unificado y uniformado de alguna manera su imperio en su mando, trata de hacer lo mismo con el surgimiento del movimiento cristiano, tratando de igualar esa imagen a su imperio. Este concilio entonces no fue convocado como tal por la Iglesia, es uno o por alguno de sus representantes, sino por el emperador, que tenía esa intención de querer unificar también la parte de creencias en la materia religiosa, puesto que como tal un sentimiento de querer hacer algo espiritualmente lo ponemos muy en duda, porque incluso él era un adorador del Solis Invictus, del Sol Invicto. Entonces la pretensión era más bien más política y de dominio que realmente una búsqueda espiritual. De ahí surgen dos corrientes, digamos que la parte de Arrio y Eusebio de Nicomedia con el credo de Atanasio. Voy a mencionar algunos puntos rápidamente. Explicaba, por ejemplo, a Arrio, ¿no? Que Dios había creado a su hijo y que este hijo no era coigual, ni coeterno, ni tampoco consubstancial. Hay que entender por esto que es de la misma sustancia, naturaleza indivisible y esencia que otro. Digamos, en este sentido del Padre, por lo que él defendió el monoteísmo estricto, entendiéndose el monoteísmo estricto que Dios es de una naturaleza, sustancia o esencia eterna, y el Hijo fue creado por Dios, el Eterno. La otra postura de Atanasio, a grandes rasgos, dice que creían en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, único engendrado, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de una substancia con el Padre, a través de quien todas las cosas vinieron a existir, cosas en el cielo y cosas sobre la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y que fue hecho carne viniendo a ser hombre. Vemos muy clara que hay dos diferencias, uno que lo pone como coeterno y coigual a Dios, y otro donde niega estas cualidades. ¿Y qué sucede? Bueno, al final se impone la cuestión de que es Dios de Dios, ¿no? Engendro de Dios y creado por Dios, pero con la sustancia de Dios. Y esto pues nos va a crear precisamente esta situación de creer en un Dios trino, ¿no? Esto fue obviamente también, como lo estaba mencionando, una cuestión más política, porque precisamente en este caso se trataba de lo que le convenía al emperador también, ¿no? Para poder unificar y homologar todo lo que era su imperio, y es por entonces que también pues el credo de Atanasio es precisamente el que apoyaba más al emperador Constantino, y por eso también se impuso. Sin embargo, vamos a ver la escritura. Esto es parte de la historia, pero vamos a ver la escritura. Desde lo que está claramente señalado en el Salmo 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera: yo promulgaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí el término es yalat, que es una forma causativa activa. Cuando un varón dice que tuvo hijos, forma causativa activa, significa engendrar, entonces sería engendró. Por eso dice yo te he engendrado hoy, refiriéndose de Dios a lo que sería el Hijo. Y esto de yo te he engendrado hoy hay que entenderlo, no como sucede con las criaturas, como lo pretendieron manejar, o más bien lo utilizaron en el Concilio de Nicea.
no puede darse a entender que si lo engendró Dios es Dios, porque entonces Dios, al haber engendrado a otros seres, todos serían dioses, ¿no? Porque al final los engendró Dios, como los ángeles mismos, los arcángeles, los serafines, todos los ejércitos celestiales. Y eso sería incorrecto. Ahora, bajo esa óptica, o sea, hay que entenderlo como dice Juan 1:13, y que no de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios han sido engendrados. Y también nos lo dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos gesta por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. Esto es lo que debemos de entender, no que engendrar como en las criaturas de hoy en día, ¿no? Ya sabemos, pues bueno, un perro engendra a perro, un gato, otro gato, un ser humano a un ser humano. No hay que entenderlo de esa manera. Lo que hay que entender es la idea de que Dios engendra porque da la existencia, crea, ¿no? Nos engendra, nos desarrolla con su palabra, como dice Santiago 1:18. Somos engendrados y vamos gestándonos para llegar a ser otra cosa. Es decir, en este sentido y en esta idea somos engendrados y somos gestados para llegar a ser hijos de Dios, que también ese tema en algún momento lo vamos a ver más a detalle. ¿Quiénes son hijos de Dios? Con base en la Escritura, que es realmente el resultado final. Ser hijo de Dios es el resultado final. Hoy en día no podemos decir que somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el resultado final de nuestra transformación, o si resucitamos para el milenio, porque hasta ese momento, cuando ya tenemos la victoria, es cuando somos hijos de Dios. Hoy en día no tenemos la certeza de que vamos a ser, como lo decía el apóstol Pablo, que él sí tenía la certeza de que iba a resucitar y ser transformado. Nosotros no podemos decir que hoy podemos ser hijos de Dios. Estamos en proceso de lograr llegar a ser hijos de Dios. Por eso es que Dios nos gesta, ¿no? Estamos en desarrollo, somos como unos fetos que vamos a dar, que cuando nos den a luz vamos a ser hijos de Dios. Esto debemos de entenderlo así porque es lo que sucede con el tema de Jesús. Al final, él también no es que haya sido gestado y por consecuencias engendrado y entonces es Dios, porque entonces todo el ejército del cielo sería dioses. Vamos a ir precisando. El Hijo es unigénito porque Dios le dio una gloria especial, como lo vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y también vamos a leer Hebreos 1. Entonces, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Los mismos sentimientos tened entre vosotros que hay en Cristo Jesús, el cual, siendo en condición divina, no consideró como una presa arrebatada el ser igual a Dios. Antes, a sí mismo se anonadó, tomando la condición de esclavo, hecha semejanza de los hombres, y en su porte se presentó como hombre. Se abajó a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte en el madero, por lo cual a su vez Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los seres celestes, terrestres e infernales, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos viendo aquí claramente que Dios le dio digamos que esa cualidad de estar en un lugar especial. No quiere decir que Él sea Dios. De hecho, teniendo una condición divina, Él no consideró ni estimó querer ser igual a Dios. Y podemos entender aquí un contraste. Satanás sí quiso ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque también Satanás tenía una condición especial.
y diferente. Es a lo que quiero llegar. Dios es Dios y nada más. Es Dios uno y único. No puede haber otro ser como Él. Sea su Hijo Jesús o sea un ser del ejército celestial como Satanás. Ninguno puede ser como Dios. Y luego tenemos que el texto es muy claro. En ningún momento fue Dios, ni sería como Dios, Jesús. Pero también vamos a ver por qué tiene esta parte también tan especial. Vamos a ver en Hebreos 1 y voy a dar lectura del texto aquí. Porque son varios versículos los que quiero tratar. Entonces, Hebreos 1 nos va a ir señalando varios puntos. En múltiples ocasiones y de muchas maneras, antiguamente, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, al fin, en los días actuales, nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, el cual siendo resplandor de su gloria e imagen de su substancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Aquí vamos leyendo las funciones de Jesús. Hecho tan superior a los ángeles, cuanto ha heredado un nombre más excelente en el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez: Hijo mío eres tú, y hoy te he engendrado? Lo que vimos en el Salmo. Y también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo dice: y adórenle a él todos los ángeles de Dios. Y cierto, respecto a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. En cambio, respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu rectitud, cetro de tu reino. Estamos leyendo cómo le da digamos que le da un lugar muy exclusivo a su Hijo, porque tenemos que entender que vino a hacer muchas cosas. Desde el inicio, dice Apocalipsis 3:14, y al ángel de la iglesia que está en la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Hay que entender todo, muchos aspectos. Son temas muy complejos, ¿no? No puede uno desarrollarlo tan en corto tiempo, pero estoy tratando de darles las ideas necesarias para que ustedes vean y sepan que esto es lo que nos declara las Sagradas Escrituras, no los hombres, las Sagradas Escrituras. El principio de la creación de Dios fue Jesús, su Hijo. Después, todos los seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines. Y también tenemos, después de todo esto, ya viene la creación material, física, de todo lo que es el universo. Entonces, por eso tiene una forma tan precisa y tan ordenada la Biblia de establecernos las jerarquías y también de decirnos por qué Jesús tiene esta particularidad, ¿no? Entonces, también debemos de entender que en los textos hebreos hay algo que cuando se refiere a Dios se habla de Elohim, y ese es un tema también bastante complejo, ¿no? Muchos pasajes habla de Elohim, y es que Elohim es una palabra que está en plural, no está en singular. Y ahí está un gran punto y esencial,
¿Por qué? Porque Elohim se le denomina tanto a Dios como a Jesús, como a un ángel, ¿no? Elohim es esa categoría, ese apellido que tienen todos los seres celestiales. En ese sentido, no es tan fácil poder comprender toda la naturaleza de las cosas, sobre todo de los seres espirituales divinos. Pero esto nos va dando una señal de que esto es más complejo de solo decir hay un padre, hay un hijo y luego están todos los ángeles, porque al final así mismo son como si fueran una categoría diferente los Elohim, y que debemos de comprender que por lo tanto Jesús también forma parte de esos Elohim, pero al final todos esos Elohim fueron creados por Dios, el Dios todopoderoso, el Dios único. Para todos esos Elohim, Dios es su Dios también. Y lo vamos a constatar, incluso a pesar de que Jesús tiene todos estos, pues digamos que atributos especiales y lugar especial que Dios le ha dado, eso no quiere decir que Jesús no dé reconocimiento, al contrario. Vamos a leer rápidamente algunos pasajes. Hechos 4, versículo 10. Manifiesto sea a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo el Nazareo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por ese nombre, se presenta delante de vosotros sano. Estamos viendo que Dios es quien lo resucita. Entonces, si Él fuera un Dios como tal, no hubiera necesitado de Dios para resucitar. Él mismo pudo haber resucitado. Y esto es porque hay un lugar especial para Dios. Deuteronomio 6, 4, 7. Oye Israel, el Eterno, y ahí viene el tetragramatón. Nuestro Dios, el Eterno, otra vez tetragramatón, es único. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Jesús ocupa las mismas palabras. En Mateo 22, 37, 40 podemos leerlo. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces vemos que el mismo Jesús también rinde ese honor y ese lugar a Dios, del Dios único. También vemos en el siguiente texto una distinción muy precisa del Padre como un ser diferente del Hijo. Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Se sujeta a Dios. Jesús mismo se sujeta a Dios y hace su voluntad. Ahora veamos que Dios habla a través de los profetas, como en el ejemplo que tenemos en Isaías 45. Y voy a dar lectura a algunos pasajes. Vamos a leer el 5, 6, luego el 11, luego el 15 y luego 21 y 22. Entonces, versículo 5. Yo soy el Eterno y no hay más aparte de mí. No hay otro Dios. Te ayudé, pero no me has conocido. Versículo 6. Para que sepan desde donde sale el sol hasta donde se pone, que no hay nada aparte de mí. Yo soy el Eterno y no hay nada más. Versículo 11. Así ha dicho el Eterno, Santo de Israel y su formador. Señales me pidieron sobre mis hijos de Israel. ¿Acaso sobre la obra de mis manos me darán orden? Verdaderamente tú eres Dios quien se oculta, Dios de Israel, Salvador. Versículo 21. Digan, alegato o presenten quien alegue. También aconséjense juntos. ¿Quién hizo oír como esto desde antes que desde entonces le haya dicho? ¿Acaso no solo fui yo el Eterno y no hay Dios aparte de mí? Dios justo y Salvador no hay fuera de mí. Versículo 22. Diríjanse a mí y se salvarán todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Clarísimos los textos.
Él es Dios y no hay nada más. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Muy claro. Y podemos leer ahora en Isaías 46, versículo 9. Recuerden los primeros milagros de siempre, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada como yo. Está hablando la palabra divina. No estoy interpretando, no estoy opinando, estoy leyendo la palabra escrita de Dios. Estamos viendo claramente que Él nos declara que no hay nada más que Él. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Y Jesús mismo declara que su Padre es el único Dios también y es su Dios. Ahorita vamos a leer alguno de los pasajes. Colosenses 1, versículo 15 al 22, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Este versículo a muchos les causa un poco de dificultad. Lo voy a leer en otra versión. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, ya que por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él existe antes que todo y todo en él tiene su consistencia, pues en él tuvo a bien habitar toda la plenitud. Veamos. Jesús ha tenido muchas funciones, muchos roles y por eso tiene un lugar especial para Dios. Cuando se hace la creación, se habla del Espíritu de Dios que andaba sobre la faz de las aguas y también se habla de las órdenes de Dios, ¿no? Y empezó a decir, haya luz, ¿no? Y así sucesivamente en todo Génesis 1. Vemos que Jesús es el mandatario de Dios. Él ejecuta la palabra de Dios. Por eso Juan 1 dice, ¿no?, que Él es el Logos. Él es el que ejecuta la obra de Dios. A través de Dios, de su poder, Él ejecuta la obra. Entonces este es un punto muy importante porque todas las cosas, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, es porque Él fue el medio de Dios para hacer las cosas. Y así lo vemos en muchas cosas que Jesús ha realizado. La creación misma, ejecutando la palabra de Dios, ha sido el que sacó y acompañó al pueblo de Israel por el desierto. Ha sido entonces un Mesías, ha sido el sumo sacerdote actualmente, ha sido el representante del templo, está siendo también el sacrificio perfecto y muy pronto, en corto tiempo, va a ser el rey de este mundo y por eso Dios dice que ante él se va a doblar toda rodilla, ¿no? Lo que leímos un poquito atrás. Por eso Él va a venir ahora como rey y nos va a gobernar con vara de hierro para doblegar esas voluntades que siguen siendo rebeldes. Y va a doblar y va a doblegar a todos los enemigos de Dios y los va a poner en su estrado y hasta ese momento, después del milenio, le va a entregar a Dios algo totalmente purificado. ¿Ven cómo Jesús ha participado y ha hecho la voluntad de Dios desde el principio? Es un ejecutor de las órdenes de Dios. Y por eso vamos a dar lectura también a varios pasajes de lo que dice Proverbios también. En el capítulo 8, y vamos a leer también algunos pasajes
muy interesantes. Vamos a ir leyendo primero del versículo 12 al versículo 30. Vamos a ver aquí. Versículo 11. Porque es mejor la sabiduría que las perlas, y todos los objetos valiosos no se igualan a ella. Versículo 12. Yo, la sabiduría, moro junto a la astucia y conocimiento de propósitos encontraré. El temor al Eterno es odiar el mal, el orgullo, la soberbia, el mal camino y la boca hipócrita. Yo he odiado. Míos son el consejo y el criterio, yo soy el entendimiento, mía es la valentía. Conmigo los reyes reinarán y los nobles legislarán rectamente. Conmigo los jefes dominarán y también los ministros, todos los que juzgan rectamente. Yo a los que me aman amaré, y los que me buscan me encontrarán. La riqueza y el honor está conmigo, una fuerte fortuna y rectitud. Es mejor mi futuro que el oro y el oro fino, y mi cosecha que la plata selecta. En camino de rectitud haré encaminar dentro de los senderos de la justicia, para hacer heredar a mis amados, ay, y a sus tesoros llenaré. El Eterno me ha creado en el principio de su camino, antes de sus obras de entonces. Desde siempre fui ungida de un principio, de antes que la tierra. Cuando todavía no había abismos, fui formada. Cuando todavía no había manantiales cargados de agua. Cuando todavía los montes no se habían hundido. Antes de las colinas fui formada. Antes que Dios haya hecho la tierra y sus exteriores y el comienzo del polvo terrestre. Cuando Dios estableció el cielo, allí ya estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando fortificó los cielos de arriba, cuando dio fuerza en las fuentes del abismo, cuando puso al mar su límite y que el agua no traspasara la orden de su boca, cuando estableció los fundamentos de la tierra, entonces estuve a su lado, creándome, y fui deleite día a día, recreación delante de él en todo momento. Yo soy recreación para la gente en el mundo de su tierra, y es mi deleite con los hijos de las personas. Entonces ahora, hijos, óiganme, y felices los que a mis caminos cuidarán. Oigan disciplina, adquieran sabiduría y no se distraigan. Feliz de la persona que me oye para estar atento a mis puertas día a día, guardando las jambas de mis puertas, porque el que me hallare hallará la vida y encontrará aceptación del Eterno, pero el que peca contra mí despoja su propia alma. Todos los que me odian aman la muerte. Amén. Pues estamos viendo el momento de la creación de Jesús. Le decimos Jesús porque es el nombre que conocemos cuando vino aquí, pero al final tiene un nombre muy particular, y estamos viendo cómo fue testigo y estuvo dentro de la obra de Dios desde la creación, antes de la creación, y cómo se ordenó y se reordenó toda la creación. Y Juan 1 también lo declara. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por ellas fueron hechas, y sin ella nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. El famoso Logos es precisamente un conjunto de estas dos lecturas que hemos hecho. Y podemos seguir ahondando en el tema. Sin embargo, creo que con estos pasajes, por ejemplo, Marcos 13:32, pero acerca del día aquel o de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo.
sino exclusivamente Dios. Es el único que sabe cuándo van a suceder los acontecimientos finales y cuándo va a venir Jesús para reinar. Ni el mismo Jesús sabe cuándo le va a tocar venir a ejercer su reino. Salmos 33, 6 al 9. Con la palabra del Eterno los cielos se hicieron, y con el espíritu de su boca todos sus ejércitos. Acumula como un montón las aguas del mar, las pone en los tesoros de los abismos. Teman al Eterno toda la tierra, de él tengan miedo los habitantes del mundo, porque él ha dicho y existió, él ha ordenado y se mantendrá. La palabra de Dios es muy clara. Solamente hay un Dios, único Dios, creador de todas las cosas. Tiene también un ejército. Tiene por encima y como cabeza de todo a su Hijo. Es su mandatario, su Hijo, y hace todas las órdenes que le indica su Padre. Pero no hay un Dios trino. Y ni siquiera mencioné el tema del Espíritu, porque ya lo hemos tratado en uno de los videos anteriores, de los primeros, y vemos que el Ruach tiene totalmente un sentido muy diferente a lo que pues los grupos actuales entienden. Por eso ni siquiera mencioné lo que le llaman pues bueno el Espíritu Santo, ¿no? No tiene ningún sentido. Pues vemos en las Escrituras la verdad, y la verdad es que hay un Dios uno y único. Espero que haya quedado claro. Es mucha información la que hay que platicar, y a veces yo hago un script muy amplio, y al momento del video tengo que ir a veces recortando algunas partes para no hacerlo tan prolongado y tal vez más confuso, pero quisiera que me hagan llegar sus comentarios. Puedo pues tal vez hacer una segunda parte de este video para ir dejando las ideas todavía más precisas. Espero haberles dado elementos suficientes para que puedan pues darse cuenta que la Biblia es muy clara y Dios nos lo ha expresado a través de ellas, sobre que solamente existe Él como un único Dios todopoderoso. Espero sus comentarios y deseo de verdad que todo esto sea para edificación de sus almas y que puedan ir comprendiendo cada vez más las escrituras de nuestro Dios Todopoderoso. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.